pero nunca está, muy bien, nunca está de más conversar de los temas que para el cristiano son relevantes y son muy importantes. Y me gustaría saber si alguien quiere leer, porque yo siempre hago participar a las personas. Me gusta que tomen la Biblia, que de repente me ayuden con algún versículo. Y así que el que quiera leer me avisa, me dice yo, yo, y yo lo voy a tomar en cuenta para la lectura porque a mí me gusta que participen. Pues la idea es que preguntas, comentarios, usted me interrumpe nada más y yo feliz, ¿ya? Me interrumpe nada más, no hay problema. Vamos a pasar entonces a, a ver lo que vamos a conversar hoy día. Muy bien. Y vamos a hablar de, primero una pregunta, ¿a quién le gusta conversar? ¿A quién le gusta conversar? Hay gente que es bien buena para conversar y otras que no son muy buenas para conversar, que no son tan sociables. Pero hay gente que es bien sociable y que es bien buena para conversar. A mí me gusta conversar Muy bien, hermana demasiado. Consuelo. Muy bien. Es bueno conversar, ¿verdad? Es Uno entretenido conversar. es entretenido eh, y la conversación puede servir para mucho, para cosas buenas y para cosas no tan buenas también, ¿no? Y hoy vamos a hablar de conversación, pero de conversar con alguien que es muy importante y debe ser muy importante para nosotros, ¿no? Con Dios. La conversación, porque a veces las personas, cuando uno les dice que tienen que orar, se complican un poco y dicen, no, es que yo no sé orar. Pero orar no tiene ninguna ciencia, no es nada de otro mundo, es simplemente conversar con Dios, sin palabras rebuscadas ni palabras muy lindas, sino que lo que su corazón sienta. ¿Qué siente usted decirle al Señor? Dígaselo, como usted lo sienta. Y es muy importante decirle al Señor las cosas tal y cual nosotros las vamos sintiendo, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito de qué es conversar con Dios, ¿verdad? Y si alguien quiere por ahí leer Filipenses 4 del 6 al 7, se lo agradecería. Eh, y alguien que me lea también ahí Salmo 19, 14 y Salmo 62, 8. Si alguien lo encuentra, ahí está mi hermana Luisa, que siempre ella ayuda. Siempre ayuda, siempre lee. Amén. Amén, hermana Luisa, ¿cuál tiene? Espérate, no, ahora no, sí. Ah, ahora no. No, 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 pues, mira, voy Lo a tengo, leer, pero a Gloria. la próxima. ya va, a la próxima. Muy bien. Sí, Gloria, ¿Alguien tiene lo por ahí tengo. Filipenses 4, Sí, 6 y 7? sí, Amén. Gloria. Muy bien. Dice así, regocijaos, perdón, 6, ¿no? 6, dice así. 4, 6 y 7 y el 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias. ¿Alguien encontró por ahí el Salmo 19, 14? ¿Alguien lo tiene? Ahí que me ayuden, como dice mi profe, ayúdenme por favor. Ahí, hermano Juanito parece que Yo lo tiene. tengo el Salmo 62:8. Ya, Salmo 19, 14. ya. Salmo 62, 8, léalo nomás. Y después la hermana Luisa. Ya, Ya. 62:8. Espérenme. Confíen siempre en Dios. ¿Ya? Cuéntenme todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Porque además, perdona Mario, no te había visto. Ahora te vi recién. Media tarde llegué, pero llegué. Sí. Perdón. Pero qué bonito lo que dice. Además, la versión me gustó mucho. Muy bonita. ¿Y el Sí. Salmo 19, 14, hermana Luisa? Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.
sea que a ese salmo yo lo encuentro tan bonito porque dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, o sea, mis pensamientos. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, en una ocasión, yo oraba con este salmo al Señor. ¿Y sabes lo que yo sentía? Que Dios me decía, sí, los dichos de tu boca pueden ser muy gratos para mí. ¿Y qué de la meditación de tu corazón? ¿Y qué de tus pensamientos? Porque todos hemos tenido en alguna ocasión algún pensamiento que no es muy bueno, que digamos. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Ahora, no es que lo llevemos a cabo, lo que estamos pensando, pero sí que hemos tenido esos pensamientos que a veces nos cruzan así, ¿verdad? Pero es parte de nuestra humanidad, esos pensamientos que a veces el enemigo ahí nos ronda, hermano, y nos anda diciendo cositas en el oído, ¿verdad? Y nosotros ahí tenemos que estar atentos para no hacerle caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es orar? Orar es conversar. Una oración en gramática es una frase, ¿verdad? En gramática una oración es una frase. Por lo tanto, orar es una frase, una, una frase que uno le dirige a Dios, ¿verdad? Y cuando le empiezo a decir cosas como palabras rebuscadas, yo creo que Dios, no sé, se imagina que se debe reír de mí. ¿Cómo? Si Él sabe lo que yo estoy pensando, hay que decírselo como uno lo está pensando, porque Él nos conoce. Dice que Él ve nuestro corazón y que Él ve nuestros pensamientos, nos conoce. Así que a Dios le tenemos que decir las cosas como las sentimos, ¿verdad? Entonces orar es la comunión del hombre con Dios. El otro día escuchaba un tema de un pastor, no chileno, pero me gustó mucho el tema, que hablaba de la oración y decía que la oración no era solamente una lista de peticiones al Señor. La oración es una conversación. Cuando yo me junto con un amigo o con alguien, yo no le digo, oye, y le pongo toda la lista de lo que yo le quiero preguntar o lo que me interesa saber, sino que yo dejo que también se desarrolle un diálogo ahí. Pero algunos me dirán, sí, pero cuando yo oro, hablo yo nomás. Bueno, la próxima semana vamos a ver cómo podemos tener un diálogo, porque orar, cuando uno ora, obviamente que es un monólogo. Yo estoy hablando, pero en algún momento Dios siempre nos está hablando también, ¿verdad? No estamos solos. Entonces, primero la oración es saber de que Dios nos escucha, de saber de que no estamos solos. Hebreo dice que el que tiene fe, es el que agrada a Dios, ¿no es cierto? Y la fe tiene que ver con creer que Dios existe también, que Él es real, porque una cosa es que yo ore y otra cosa es que yo ore con fe y crea a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, cuando estamos nosotros eh, agradeciendo al Señor, adorando a Dios, y luego le ponemos una lista de peticiones, tenemos que saber que Él sí nos escucha. Cierta vez en la iglesia, un hermano le decía a otro, yo estaba nuevo, así que yo solamente lo escuché, estaba ahí. Le dijo, es que Dios a mí no me escucha. Y siempre le decía así un hermano al otro, no, que Dios no me escucha. Entonces un día este hermano le dijo, insulta a Dios, dile grosería, dile de todo. No, ¿cómo se te ocurre? Pero si tú dices que no te escucha, entonces da lo mismo. El problema es que nosotros a veces no sabemos explicarnos, ¿ya? Nosotros sabemos que Dios siempre nos escucha. El punto es que no siempre Dios nos da lo que nosotros le pedimos. Y esa es la diferencia, ¿cierto? Y ahí vamos un poquito aclarando estos conceptos, ¿ya? Preguntas, dudas, usted me interrumpe nomás, ¿ya? Muy bien. Entonces la oración, mire, dice, es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de la oración nosotros nos podemos comunicar con nuestro Padre Celestial y buscar su guía a diario. Proverbio dice, considera a Jehová en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Tómalo en cuenta, pregúntale todo lo que tú vas a hacer, cuáles son tus proyectos, si están en su voluntad,
porque a veces nosotros cometemos el error de hacer nuestros propios proyectos y pedirle a Dios que apoye mis proyectos. Pero yo no me he preocupado de saber si esos proyectos son o no son la voluntad de Dios, ¿verdad? O cualquier cosa, un trabajo, lo que sea, ¿verdad? Hay que considerar a Dios y a veces nos olvidamos, a todos nos pasa, hermano, a mí también, a todos nos olvidamos de consultar al Señor, ¿verdad? Entonces la oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Usted sea quien es. No trate de ser delante del Señor quien no es. El Señor sabe exactamente quién yo soy. Así que yo a cualquiera puedo engañar, pero a Él, dice su palabra aquí, no lo podemos engañar, ¿verdad? Debemos, dice, orar a Dios y a nadie más. Que alguien ahí me busque Éxodo 20 del 3 al 5. Mire, no debemos orar a ningún otro ser, ni a ninguna cosa hecha por la mano del hombre o de Dios, ni aún a una figura que se dice que representa a Dios, ni aún. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios es espíritu, no tiene una forma determinada. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Muy bien. Ya, Carla, léalo. Éxodo Sí. 20 Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. No te harás imagen de ninguna cosa, ni de las que están en el cielo, ni de las que están en la tierra, de ninguna cosa. Por lo tanto, Dios no quiere ni siquiera que nos hagamos una imagen de Él. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, como dijo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Mire, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de hombres que conversaron con Dios a través de la oración. Y sabe lo bueno, lo genial de este tiempo, del nuevo pacto que nosotros estamos viviendo, desde que Cristo se va al cielo, estamos viviendo el nuevo pacto. ¿Sabe lo genial? Es que ahora nosotros podemos relacionarnos directamente con Dios y en el Antiguo Testamento no era así. Había un hombre que era el profeta de turno, ¿no es cierto?, que Dios había escogido para a veces Dios decirle algo, entregarle un mensaje, y Dios después se iba. Pero hoy, hermanos, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso libre a Dios. Por eso es que la oración es un regalo, porque nosotros no necesitamos ningún intermediario para hablar con el Señor. Es usted y Dios, ¿verdad? Así que es un regalo. Y los hombres de la Biblia, todos fueron bien buenos para orar. Y orar, hermano, no es fácil. Cuesta. A nuestra carne le cuesta someterla a la oración. Nos cuesta. Así que tenemos que partir por reconocer que a nosotros los seres humanos, nos cuesta orar. Porque cuando yo reconozco cuál es el problema que yo tengo, lo puedo enfrentar y lo puedo resolver, ¿verdad? Entonces, yo reconozco que sí, me cuesta orar y que a muchos, y yo creo que a la gran mayoría, les cuesta orar, excepto algunos hermanos que tienen como el ministerio de la intercesión, pero son pocos, a la gran mayoría cuesta, hermano. Así que partiendo de ahí, ya partimos bien, ¿no? Mire, en Primera de Reyes, voy a ir dando citas para que me las vayan buscando. Primera de Reyes 8, 22 al 23, Isaías 37 del 14 al 20, ahí mi hermano Juanito, mi hermana Hilda, la Carlita, hermana Luisa y todos los que quieran participar pueden leer. Segunda de Samuel 7, 18, pero no lo vamos a leer todo, porque es mucho. Vamos a leer un poco. Y Lucas 11, 1. Y ahí vamos a leer también algunos versículos nada más. Muy bien.
Primera de Reyes 8:22. ¿Alguien lo encontró? Amén. Amén, Ley. hermana Luisa. Hermana Hilda Urriola. 22. Ya lee. Hermana Hilda. Ya vamos, hermana Hilda. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo su mano al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto, la misericordia de tu siervo, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. ¿Continuó? Amén. No, ahí nomás, 22 y 23 era. Mire, Ya. aquí encontramos a Salomón orando a Jehová, orando al Señor. ¿Se dan cuenta? Isaías 37:14. Ahí vayan buscando y me van diciendo. ¿Ya? Por eso les dejo aquí los textos para que los vayan viendo ustedes. Isaías 37:14, segunda de Samuel 7:18 y Lucas 11:1. El que encontró cualquiera de estos me avisa. Me interrumpe nomás, me habla, ¿ya? Para que vamos ahí participando. Lucas 11, ¿Sí? 1, ¿sí? ¿Sí? ¿ya? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando Ya. terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí El nomás, pan Rodri. nuestro. Hasta ahí ¿Ya? nomás porque es muy largo, pero gracias, Rodri. Ok. La idea es, gracias, Rodrigo, recalcar qué cosa, que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y aquí, cuando Jesús les dice, Padre nuestro, eso era una novedad en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jehová era el Dios solo de los judíos, no era el Dios de los gentiles. Pero Jesús se dirigía y le enseñaba a orar a sus discípulos, pero había gente, siempre había gente en su alrededor. Y cuando dijo Padre nuestro, incluyó a todos. Jesús no era exclusivista, digamos. No, él era inclusivo. Como Padre incluía a todas las personas. Eso era bastante novedoso, ¿ya? El decir nuestro. Si ustedes van a leer el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que los judíos eran como que se apropiaban de Dios, como mi Dios, como que era el Dios de ellos solamente, ¿ya? Pero Jesús amplía esto y es más, al decir Padre Nuestro, es como que está involucrando a muchas personas más, ¿verdad? Ya, Marión, Isaías, vamos, Ya, denme un segundito. ¿ya? Isaías 14:20 ya. Isaías 37, Perdón, 37, 37, sí, 37, 37, 14, 14, 20. Ya. ¿ya? Ezequías recibió la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió la carta delante del Señor. Después Ezequías oró al Señor así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, el que está sentado en su trono entre seres alados. Tú eres el único Dios de todas las naciones de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Señor, presta atención, escucha. Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y su territorio. Han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino producto de los seres humanos. Eran de madera y piedra y por eso fueron destruidos. Ahora Dios, Señor nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Gracias. ¿Se dan cuenta? Una oración
espectacular, ¿no es cierto?, de Ezequías en este caso. Amén. Y segunda de Samuel 7:18. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Amén, hermana Luisa. Segunda Samuel 7, del 18 al 29. Pero no lo vamos a leer todo, ahí vamos a ir viendo. Tú me dices, Ya. y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Amén. Todo, Amén. amén. Mire, me encanta porque él está hablando con el Señor David y sabe lo que más me gusta que le dice, tú me conoces. En otras palabras le dice, tú me conoces a mí. Dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Le pregunta a Dios. Pues tú conoces a tu siervo. O sea, ¿qué le está diciendo David? Tú me conoces. Así que, ¿qué te puedo decir que te vaya a impresionar? ¿Verdad? Dios nos conoce. Dios, hermano, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus carencias, tus virtudes. Y Él quiere que tú le hables, que tú se las digas, aunque Él nos conoce, pero Él espera que nosotros nos dirijamos a Él, porque una oración es una conversación. Igual que ustedes que son padres, les gusta que sus hijos les comuniquen las cosas, aunque generalmente los padres ya vienen de vuelta y la saben, ¿no? Pero los padres quieren que sus hijos le digan cosas, le hagan cariño, que los abracen, y no solamente que le vayan a hacer cariño cuando quieren conseguir algo, ¿verdad? Es triste para un papá o para una mamá eso. Dios es igual. Como Padre, Él quiere que también nos dirijamos a Él, no solo cuando estamos en necesidad, sino que en todo tiempo, ¿verdad? Muy bien. Mire, nunca dice debemos pensar que Dios está demasiado ocupado como para escucharnos, porque lo que más desea Dios es relacionarse con usted y conmigo. Usted es tan importante para el Señor, hermano. Es tan importante que Él quiere que usted se dirija a Él, que usted le converse, que usted le diga algo. Pero a veces uno dice, pero si Él lo sabe todo. Sí, pero Él nos quiere escuchar, porque Él quiere ver qué interés tengo yo en Él también, ¿verdad? Así que es importante conversar con el Señor y las peticiones son parte del diálogo, ¿ya? Porque a veces nosotros, hermanos, nosotros en general, y me incluyo, tenemos la costumbre de orar y lo único que a veces hacemos es ponerle la tremenda lista de peticiones al Señor Amén. y nada más. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que le digamos todo, ¿ya? Y en medio de toda nuestra conversación le vamos a entregar también nuestras necesidades y nuestras peticiones, ¿verdad? Jabes fue un hombre que oró a Dios y yo le voy a leer, lo voy a leer para que vean la sencilla oración que hizo este varón. A mí me encanta porque fue algo tan simple. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, que quiere decir dolor, por cuanto, dice ella, lo di a luz en dolor. Y mire lo que hace este hombre, este varón, Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. A mí me gusta, ¿sabe por qué? Porque Jabes no le está imponiendo a Dios que le dé algo. Dice, si me dieras, está dejando entrever que Dios puede decirle que no a lo que le está pidiendo. Si me dieras. ¿Y sabe que Dios le concedió? Y ¿se dan cuenta lo simple de la oración? Cortita, al objetivo, no se dio vuelta. A veces nosotros nos damos vuelta y vuelta para decir algo, nos pasa, pero él no, fue directo.
¿verdad? Es importante la oración de Jabes. Estuvo con un corazón dispuesto a esperar lo que Dios le dijera, fuera sí o fuera no, ¿ya? ¿Por qué y para qué oramos? ¿Para qué nos presentamos delante del Señor? Primero, para pedir fortaleza necesaria para resistir las tentaciones de Satanás y sus seguidores. Los enemigos nuestros son muchos y tenemos al enemigo de nuestra vida rondándonos constantemente, no una vez, siempre. El enemigo de nuestras vidas siempre nos va a estar diciendo cositas aquí y nosotros tenemos la capacidad de tomar la decisión de hacerle caso o no hacerle caso, ¿ya? El enemigo no me puede a mí hacer caer, nunca, y a usted tampoco, si usted no quiere. ¿Ya? Todos tenemos voluntad, y la voluntad nuestra siempre va a ser, valga la redundancia, nuestra. Es una decisión personal. Yo decido a quién le obedezco, a Dios o al que me anda susurrando aquí en el oído, ¿verdad? Entonces tenemos que orar para resistir estas tentaciones. La Biblia dice en Santiago, acercaos a Dios. Y si tú te acercas a Dios, dice, Él también se va a acercar a ti. Entonces es importante tener este acercamiento con el Señor, porque solo así, dice, tendremos una interacción, o sea, un diálogo real con Él. Y podemos mantener, dice, una relación normal con Dios y obtener, dice, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso se da mediante un diálogo y una entrega de parte nuestra. Entonces la oración nos ayudará a acercarnos a Dios. Nuestras oraciones influyen en todos nuestros pensamientos, palabras y hechos, porque mientras más oro, Dios me va fortaleciendo para yo obedecerle a Él, y no al enemigo o a mi carne o a mí mismo, ¿ya? Porque tenemos tres enemigos que tal vez en algún minuto ahí su pastor les va a estar enseñando, pero el peor enemigo que tenemos, hermano, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, nuestros propios pensamientos, porque finalmente el enemigo me ronda, pero yo tomo la decisión, siempre yo tomo la decisión. Así que no podemos echarle la culpa a nadie de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Siempre somos nosotros, ¿verdad? Por eso hay que orar. Mire, la oración con Dios es como si dos personas se asociaran entre sí, es como una sociedad, o entre usted y Dios, ¿verdad? Solo pueden mantener, dice, una estrecha relación durante mucho tiempo, siendo más abiertos o más sinceros el uno con el otro, comunicándose más cuando encuentran problemas y comprendiéndose y respetándose mutuamente. Claro, porque Dios es un Dios al cual hay que tener, cuando dice el temor de Jehová, bueno, el temor de Jehová es respeto hacia Él, es reverencia hacia el Señor, de ofenderle y dejar de hacer lo malo para no ofenderle, ¿verdad? Sin embargo, dicen estos tiempos que hoy vivimos, ¿no es cierto? Los trabajos, las cosas de la casa, las cosas de los problemas, muchas de estas cosas que nos atañen hoy nos van alejando a veces sin querer de la relación con Dios porque no nos queda tiempo. Llegamos cansados al trabajo, que el colegio, que los niños, qué sé yo, que el almuerzo, que la ropa, que la plancha, las dueñas de casa, ¿verdad? Y todas esas cosas a veces nos van alejando del Señor y no nos damos cuenta. En cambio, si las personas, los sucesos y las cosas del mundo exterior perturban, dice, fácilmente a nuestros corazones y nos impiden mantener una relación normal con Dios, cuando esas cosas pasan a ser más importantes que Dios en mi vida y cuando llegamos cansados, igual le tenemos que dedicar un ratito a Dios. Y por último, yo a veces en el trabajo iba al baño y me iba a orar al baño un ratito. Donde sea. Si cuando usted entra al baño, el Señor no se queda afuera esperándolo. Entra con usted. ¿Por qué? Porque vive en usted por medio del Espíritu de Dios. O sea, el Señor vive en su vida, hermano. Porque algunas personas dicen, pero ¿cómo voy a orar en el baño? Yo le digo, hermano, y cuando usted entra al baño, ¿usted cree que Dios lo queda esperando a la salida de la puerta? No, Él está siempre con nosotros, ¿verdad? Y eso es genial. Dice, esto nos lleva a alejarnos cada vez más de Él cuando
por el agotamiento de la vida diaria, nos dejamos de orar, ¿verdad? Y cuando nos vemos en problemas, dice, se nos hace más y más difícil calmarnos ante Dios, acercarnos a Él y buscar la iluminación y la guía del Espíritu Santo, porque, hermano, hay personas, yo conozco por ahí algunas, que solo buscan de Dios cuando tienen problemas. Y nada más. Y Dios no quiere eso, se siente triste. Es como que su hijo lo busca a usted solo para pedirle algo. Y cuando no quiere nada, a usted no lo considera, lo ignora, ¿verdad? Es doloroso. Entonces, Dios no quiere que seamos así. Que Dios nos ayude, ¿no? A menudo, dice, hacemos las cosas sin una dirección o un propósito correcto y nuestros espíritus están constantemente en un estado de vacío y agitación y somos cristianos, pero no sabemos para dónde vamos. Vamos a una iglesia a veces, pero no tenemos un norte, una meta. No nos hemos propuesto nada con Dios o conmigo frente a Dios. A ver, Señor, yo me propongo hacer esto para ti en este año. Me propongo superar esta parte de mí que no es buena para ti en este año, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que proponernos metas, todos. Si usted no tiene una meta, es como salir y usted toma cualquier micro porque no va a ninguna parte. Yo hice ese ejercicio una vez, yo dije, estoy aburrida, quiero salir a tomar cualquier micro e irme a cualquier parte. Y lo hice y me aburrí, ni sabe cuánto, me aburrí. Es fome no tener metas, un lugar donde ir, una dirección, ¿verdad? Tenemos que tener una dirección. Entonces la oración es un privilegio y tiene una función primordial, es nuestro alimento. Cuando pedimos a través de la oración, dice el Padre puede transformar el mensaje de Cristo de nuestras mentes a nuestros corazones. Luis siempre dice, una cosa es que llegue aquí y la otra cosa es que afecte a nuestra voluntad, ¿verdad? El intelecto y la voluntad, el corazón. Cuando afecta a nuestra voluntad, nuestro corazón, es cuando hemos entendido qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo, la oración puede impulsarnos hacia adelante en las avenidas de la vida que seguimos. ¿Qué te has propuesto, hermano, para este año? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué te gustaría lograr en tu vida personal y como cristiano y como cristiana? ¿O en tus problemas, en tus dificultades? ¿Qué necesitas? Ponte una meta y Dios te va a ayudar. Al ser guiados por la oración, dice, a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Nos convertimos, dice, en parte de su plan y permaneceremos en Jesucristo. Y en Juan 15:5, no lo busquen, él habla ahí de los pámpanos y la vid. Dice que el pámpano tiene que estar pegado a la vid porque si no, muere, ¿verdad? De esa misma manera nosotros tenemos que estar apegaditos al Señor para no morirnos espiritualmente, ¿verdad? Y consejos de Jesús para cuando oremos. Primero, según este texto de Mateo 6, del 5 al 15, donde Jesús le enseña a orar a los discípulos, ¿no es cierto? En Mateo, lo voy a buscar. Vamos a verlo. ¿Qué nos dice ahí? En esta parte del relato, el Señor Jesucristo le está enseñando a orar. Y lo hace cuando los que ayudaban, lo ayudaban en público. Y dice, no hagas eso. No toques trompeta cuando ayudes. Y seguidamente que le está hablando de eso, de que cuando ayude a otro, se quede calladito, no sepa tu derecha, ¿no es cierto? Tu izquierda lo que hace tu derecha. Seguidamente le habla de la oración. ¿Y qué les dice? Cuando tú ores, no seas como los hipócritas, que le gusta orar donde todos lo vean. No, ora calladito, ora en tu. Y eso se va a notar, hermano. Cuando uno ora, hermano, en tu vida diaria se nota, ¿ya? Entonces, este relato tiene que ver con cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Primero, no usarla para parecer santa como este fariseo que oraba y se creía mejor que el otro, ¿no? No usarla para eso.
ser honesto nomás con Dios. No usar repeticiones superficiales, porque a veces, hermano, repetimos las mismas cosas y así como mecánicamente. Por eso es que es bueno hablar con Dios como con un aliado, ¿ya? Con una persona que está, hagámonos cuenta que es una persona que está ahí al lado nuestro. Ser persistente en la oración, o sea, no dejar de orar. Si alguien me busca por ahí, Colosenses 4:2, se lo agradecería. Me avisa. Además, pedir a Dios creyendo, porque si no creemos ya partimos mal. Pero dentro de ese creer, hermano, usted tiene que saber de que a veces el Señor nos va a decir a algunas de nuestras peticiones que no. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que Dios es soberano en su voluntad. Él hace cuando quiere y como Él quiere. Y la Rosita decía ahí, si pierdo el ojo, lo pierdo, y si no lo pierdo, no lo pierdo. Todo está en la voluntad de Dios. Y me gustó cuando dijo eso. Y en verdad que así debiese ser siempre nuestro pensamiento. Tenemos que creer, sí, pero en ese creer, sabiendo que la respuesta de Dios puede ser un no. Pero ¿cuál es la fe? De que Dios nos va a responder siempre. Diferente es que la respuesta no sea lo que yo espero, ¿verdad? Si alguien encontró Colosenses 4:2, me avisa. ¿Ya? Yo lo tengo. ¿Ya, Rodri? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Perseverar es hazlo, pero hazlo siempre. ¿Ya? No lo hagas a veces. No lo hagas solo cuando tengas un problema. Hazlo siempre. Hazle un hábito en tu vida. Que la oración sea un hábito nuestro. Eso es lo que a Dios le agrada. Y no solamente que vamos detrás de Él cuando estamos afligidos, sino que vamos buscando de Él en todo momento, ¿verdad? También perdonar. Y sabe usted que yo siempre le enseño a mis hermanos de mis clases, les digo, hermano, Dios no nos ofrece nada, 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 nada sin condiciones. Todas las promesas de Dios son condicionales, todas. Hay una pura cosa que Dios nos da sin condición. ¿Quién sabe por ahí? Mi clase lo debe saber, pero ¿quién se imagina qué es lo que Dios nos da sin ninguna condición? Hay una sola cosa que Él nos da sin condición alguna. ¿Cuál será? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser? Hermana Hilda. ¿El amor? Muy bien, se lo leí, se lo leí en los labios. Exacto, un 7, un 7. El amor, hermanos, es lo único que Dios nos da sin condición. Dice que Él, a pesar de ser como somos, nos ama igual. Pero las demás, todo es condicional. Y en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, porque, y aquí viene la condición, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, el Padre Nuestro tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Perdonar. Perdonar. Claro. Orar por los enfermos. Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Entonces, Amén. ¿hay que orar por los enfermos? Amén. ¿Serán siempre sanados? No. No, porque seguimos insistiendo en la soberanía de Dios. Hermanos, y Dios sabe por qué a veces, miren, la respuesta de Dios, aunque a mí no me guste, en algún momento voy a entender que fue lo mejor. Siempre la respuesta de Dios va a ser lo mejor para nosotros. Yo tal vez en el momento no voy a entender por qué Dios no me dio tal o cual cosa, pero con el tiempo, hermano, usted lo va a entender. ¿Por qué Así tuvo es. que ser así? Y la palabra del Señor dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Por lo tanto, aunque Dios le diga que no, no es que Dios sea malo, es que Dios que ve el futuro sabe que tal vez esa respuesta se le dice que sí, o a mí me dice que sí, con el tiempo eso no me va a ayudar, no va a ser bueno para mí. Por eso a veces Dios nos dice que no, porque Él mira todo, y nosotros
hasta nuestra nariz nomás, pues no vemos el futuro, no sabemos, pero Él sí lo sabe. Y como Él lo sabe todo, Él a veces nos tiene que decir que no, porque sabe que ese no es lo mejor que nos puede entregar, ¿verdad? También tiene que estar en nosotros la necesidad de orar siempre, y aquí, ¿sabe? No solo porque tenga, hermano, ore aunque no tenga ningún problema, ore porque Dios Amén. quiere que usted le hable, que se relacione con Él. Yo creo que Amén. Dios se pone triste cuando lo buscamos solo cuando tenemos problemas, Él se pone triste, ¿verdad? Él quiere que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. Él es Dios y nos ama y quiere que le hablemos, que nos dirijamos a Él, porque Él quiere darnos lo mejor para usted y para mí. Y cuando alguien viva un problema, hermano, sepa que no lo va a hacer, no lo va a vivir solo, que Dios va a estar con usted, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a fortalecer, ¿verdad? También dice que tenemos que orar por aquellos que tal vez nos han hecho mal. Jesús dice orar por los que os persiguen y os ultrajan y por los que digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, ¿ah? Que no sea verdad lo que digan de uno, que sea mentira. Pero tenemos que orar por aquellos que no nos quieren. Siempre va a haber alguien que no nos quiere. Bueno, tenemos que orar por esas personas que no nos quieren o, en su defecto, a veces a uno le cuesta querer a alguien. Sí, nos pasa todo. Oremos por esa persona para que el Señor nos ayude a amar a esa persona. Porque a veces hay personas que nos cuesta amar. Eso nos pasa, somos seres humanos. Oremos para que el Señor nos ayude a amar a esa persona. Entonces, en la oración, hermano, encontramos un tesoro. Es un tesoro, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Dios espera por usted cada día, hermano. Es como una cita de amor, ¿saben? Es como una cita, con Dios es como una cita de amor, como una cita romántica. Él espera por usted todos los días, a la hora que usted quiera. Nosotros tenemos un grupo de oración, pero yo digo a los hermanos, si usted no puede orar en este horario, no importa. Ore antes, ore después. Lo importante es que ore, es que busque de Dios. Y que no esté repitiendo como, porque a mí me pasaba antes, hermano, yo todo esto que le explico, porque yo lo he hecho. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esas oraciones así no tienen sentido. Dios quiere que usted le diga, aunque sea cortito, mire, la oración de Javes fue así, chiquitita, pero fue honesta y sincera. Eso es lo que Dios espera de usted, que usted sea honesto y sincero, y le diga a Dios, mire Señor, esto en mí no está bien, o estoy enojado, estoy enojada, esto me molesta, dígaselo al Señor, si Él ya lo sabe, dígaselo. Sí, Porque al publicarlo, al declararlo, usted sabe lo que hace, deja al enemigo sin herramientas en contra de usted, lo desarma, y Dios puede obrar en su vida y en mi vida. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Dios espera por nuestra conversación. Dios quiere que usted converse con Él, ¿verdad? Conversemos con Dios más que repetir las cosas aprendidas. Conversemos con el Señor porque el Padre que nos ama espera por usted todos los días, aunque sea un ratito, poquito a veces, pero bueno, eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Tienen unos segunditos ahí para decirlo, si tienen alguna opinión. Hermana Gloria, ¿Sí? hermana Gloria, como Amén. aporte, bien con alabanza podemos orar, Amén. Muy con la bien. alabanza, dar gracias, cantar, alabar, glorificar, exaltar, cantar himno, también estamos orando. ¿Sabe que es tan bonito lo que dice usted? Porque con esto termino, porque yo estoy estudiando los días lunes y el profesor un día dijo, porque un hermano empezó, ellos son súper pentecostales, nosotros nos quedamos así, pero pentecostal. Y un hermano de la clase, pues somos como 15 en la clase, le dijo que él empezó a hablar de la oración y le dijo que él oraba para buscar de Dios, para gozarse con la presencia del Señor. Y yo nunca pensé que el profesor iba a decir esto. Dijo, si usted, hermano, ora para sentir la presencia del Señor, está mal. Y yo dijo, no, usted adore a Dios.
adore aunque no lo sienta. ¿Sabe por qué? Porque Dios prometió que iba a estar con nosotros todos los días. Lo sienta usted, no lo sienta, Él está, porque Él cumple sus promesas. Así que aunque usted no lo sienta, usted ore a Dios para relacionarse con Él, pero no para que Dios le dé algo a cambio. Su presencia o una petición o una alabanza. Me encantó, dijo el hermano Juanito. Dios quiere que le adoremos y le alabemos. A veces ni siquiera que le pidamos nada porque Él sabe de que tenemos Amén. necesidad. Y a veces si usted siente de adorar a Dios nomás, adórele nomás, alábele nomás y las peticiones de su corazón, Dios las conoce. Amén. 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 Hermano, que Dios les bendiga grandemente y espero en el Señor que el Señor obre ahí en las peticiones que tiene en su corazón también. Amén. Amén. Rodrigo. Amén.